Muy buenos días, los saluda su amigo, el misionero maestro Santiago, de la Iglesia La Luz del Mundo. Hoy mostraré a la luz de los manuscritos griegos que el Dios Padre no es el mismo Jesús, Hijo de Dios. La gente cuando ora no sabe a quién pedir. Hay quien le pide a Dios, otros a los dos, hablando del Padre y del Hijo, y otros a cualquiera de los dos que oiga su propio clamor. Público en general, es necesario que oren con entendimiento, es decir, que sepan a quién piden. Para muchos les queda claro que Dios no es el mismo Hijo de Dios, pero este video está orientado o dedicado para los líderes religiosos que se encargan de confundir y desorientar a la gente, que de por sí no tienen mucho interés en los asuntos religiosos, ya que los engañan comparando a Dios con el mismo Hijo de Él. En Isaías 40:25, Dios ya veía de manera anticipada este tipo de mentiras y confusiones causadas. Dice el texto: ¿a qué me harán semejante o me compararán? Yo respondo que hoy en día lo comparan a una fórmula química del agua, H2O, que según afirman que son dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno y que al mismo tiempo forman una unidad, que es el agua. Así comparan al Hijo, al Espíritu Santo y al Dios Padre. Otros lo comparan a la marca comercial de un aceite de 3 en 1 y otros lo igualan al Hijo de Dios. Veamos el primer texto usado por los mentirosos traductores y también por los falsos profetas o predicadores que viven de la religión. Apocalipsis 1:11. Dicen los falsos traductores que Jesús es el alfa y la omega, y eso es mentira, porque esas palabras no las escribió Juan en su manuscrito griego. Esa frase la insertó el trinitario traductor Casiodoro de Reina en Apocalipsis 1:11. Veamos otro texto. El siguiente texto es Apocalipsis 1:8. Dicen que Jesús es el alfa y la omega y que es el todopoderoso, y le agregan la frase que en el manuscrito no existe: el principio y el fin. Eso es una añadidura de parte del falso traductor trinitario. Y esta frase de principio y fin tampoco Juan la escribió. Vean el texto en griego. Se los voy a leer en griego. Ego imito alfa que to o legin, Kyrios o seos o onke o inke o erjómenos o pandocrator. La añadidura, principio y fin en este texto es para que el lector se confunda y piense que se está hablando del Señor Jesús y no del Señor Dios Padre. Pero en este texto veamos que se habla del Padre y no del Hijo, y ni siquiera habla de los dos al mismo tiempo. Veamos el contexto del que es y que era y que viene. Esa misma frase se encuentra en el verso 4 del mismo capítulo 1, y Juan se lo atribuye al Padre y separa al Hijo en el verso 5 para no afirmar o confundir que fuera a ser el mismo Padre Todopoderoso. Por si fuera poco, en el verso 1 del mismo capítulo 1 del Apocalipsis, Juan
no confunde al Hijo de Dios con el Padre. Aclaremos que Juan escribe a fines del siglo I, cuando Jesús ya estaba en su trono a la diestra del Padre. Dice que Dios le dio la revelación, entonces Jesucristo la recibió. Entonces no son los mismos, pues uno da y otro recibe. Solo alguien que está enfermo de sus facultades mentales puede afirmar que una persona puede recibir lo que él mismo se dé. En mi vida, una vez oí a un indigente en cierta esquina que decía: yo recibí el dinero que yo mismo me di. De los textos que habla de Alfa y Omega, solo se refieren a Dios Padre. En Apocalipsis 2:18, Juan especifica que Jesús es el Hijo de Dios, quien transmite la revelación recibida de su Dios. En Apocalipsis 3:14, Juan aclara que el Hijo de Dios es el testigo fiel y verdadero, es el principio de la creación. Si Jesús fuera el mismo Dios, entonces Jesús, ¿a quién le tendría que ser fiel? Jesús es la primera obra de la creación en el proyecto creacionista de Dios. Y no solo Jesús existía antes de la fundación del mundo, sino también los apóstoles, la iglesia. Así está escrito en Efesios 1:4. Casos exelexato y más en aftopros catabolis cosmo. Traducido al español correcto es: conforme nos escogió con Él antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios, antes de la fundación del mundo, nos escogió junto con Él, o sea, junto con Jesús, el cual es el principio de la creación. No estoy afirmando que Jesús haya existido en espíritu con todos los espíritus de los apóstoles e iglesia. No. Ya que Dios no necesitó que existieran para hablar de ellos, pues dice en Romanos 4:17, Él llama lo que no existe como existente. Entonces, repito, que Jesús existió como el principio del plan creacionista de Dios, pero el creador es Dios, no es Jesús. Continuamos con el tema, que Dios no es el mismo Jesús. Ahora veamos el texto de Apocalipsis 5:1. El Padre en su trono tenía en su mano un rollo y nadie lo podía leer. Y en el verso 5 se observa al Hijo de Dios como Cordero, el cual sí pudo leer el rollo que tenía el Padre en la mano. En el verso 7 del mismo capítulo 5 del Apocalipsis, el apóstol Juan dice que el Cordero toma el libro de la mano del que está sentado en el trono, es decir, del Dios Padre. Entonces no eran los mismos. Y en el verso 13, el ejército celestial da gloria no solo a uno de ellos, sino a los dos. En caso que fueran los dos un mismo ser, solo le hubieran dado gloria a uno de ellos, o solo se mencionara a uno de ellos. En Filipenses 2:6, Pablo dice que Jesús no llevó a cabo el robo de ser igual que Dios. En Juan 20:17, Jesús dijo tener su propio Padre y Dios, el cual también es Padre y Dios de la iglesia. Entonces, Jesús es nuestro hermano, porque
compartimos el mismo Padre y Dios. Por eso no se avergüenza Jesús de llamarnos hermanos. Esta afirmación de que Jesús es nuestro hermano, pueden leerla en Hebreos capítulo 2, versos 11, 12 y 13. Aquí se muestra la profecía acerca de nuestro hermano Jesús y los hijos que Dios le dio. No dice que los hijos que el mismo Jesús se dio a sí mismo. Y si Jesús fuera el Padre, entonces el Creador Dios fuera nuestro hermano y no nuestro Padre. Amable estudiante bíblico, no crean a todo espíritu predicador. Toda persona que no es apóstol o que no es dirigido o instruido por un apóstol anuncia cosas no confiables, incluyendo a los mismos pastores evangélicos o a los cardenales, así como el mismo cardenal electo que hoy es el pontífice romano y conocido por algunos como el Papa. En estos últimos tiempos solo hay un apóstol verdadero, enviado de Dios, el cual es dirigido por Dios mediante revelación, y él se llama Samuel Joaquín, a quien se deben mis conocimientos con respecto a la revelación sagrada, ya que él fue enviado por Dios para abrir los ojos del conocimiento de la misma humanidad preordenada para vida eterna. Por eso yo sé orar, y cuando oro, pido al único Dios, que es el juez, y Jesús, que es el abogado mío, intercede por mí ante nuestro Dios. Entonces, no son iguales y ni los mismos. Dios los bendiga.